Bueno, les doy la bienvenida a quienes estén mirando este video. Soy Vanina Redondo, formo parte de la Secretaría de Redacción de la revista de Interés Público, que es una publicación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de de la Universidad Nacional de La Plata. Este año estamos preparando de un modo diferente lo que será el contenido editorial del número 9 del año 8 de la revista, y es por eso que damos por comenzado el ciclo de conversaciones en torno al litigio de interés público. En esta oportunidad contamos con María Carlota Usín, que es la directora de la revista, y nos va a contar cómo surge este proyecto y varias cosas más que nos irá diciendo. Bueno, muchas gracias, Vanina, por la introducción y gracias a quienes estén del otro lado y escuchando esta primera conversación de este ciclo de conversaciones en torno al litigio de interés público. Muchísimas gracias también porque justamente como has dicho sos parte de la Secretaría de Redacción, así que bueno, comienzo ya por mencionar ese agradecimiento a tu trabajo. Bueno, gracias, Bueno, Carlota. la revista, la verdad que este año nos ha presentado algún desafío y por eso estamos trabajando de modo diferente, pero antes de hablar de eso, quizá tiene sentido contar cómo surge para quienes en este formato de conversación llegan a la revista sin haber conocido un poco su historia. Efectivamente, este es el año número 8 de la revista, o sea que tenemos detrás 8 años de trabajo. Y en ese sentido, bueno, ha sido una historia intensa y rica y un poco también preparándome para este diálogo, revisaba esos antecedentes y más allá de que lo tengo muy presente, es lindo volver a los detalles y recordar por qué nace la revista de interés público. La idea nace de mí, sí es cierto, y presento el proyecto oportunamente al secretario de Extensión Universitaria de la facultad. Y bueno, por suerte tuve su aval, el doctor Fito Bruck, y la verdad es que eso a mí me dio un apoyo para concretar una idea que tenía, que era llevar a la realidad la posibilidad de generar un foro de diálogo sobre estos temas, a la vez iluminando lo que era la práctica naciente del litigio de interés público, tanto en general en la Argentina, cuanto específicamente en el seno de la Secretaría de Extensión con las clínicas. Las clínicas jurídicas ya venían desarrollando un trabajo intenso de litigio de interés público, sin más, y me parecía muy interesante comenzar a dialogar con lo que ellos hacían, pero a la vez, justamente en esta labor de extensión, llevarlo a la comunidad y hacerlo visible. Como digo, esto surge de mí y por suerte conté con el respaldo institucional, pero no hubiera sido posible si no era por el apoyo de quienes también creyeron en la idea en ese momento, que era solo germinal y donde solo teníamos una idea. Y bueno, evidentemente pude comunicarla bien a mentes inspiradas y también muy vocacionales. Y ese fue el primer grupo de la Secretaría de Redacción, quienes me ayudaron naturalmente a dar forma en su momento 2 números anuales, lo cual era un poco parte de esa locura inicial, pero sí lo hicimos muy bien y con intenso trabajo, era un grupo numeroso, y como digo, generando este espacio que, si bien nace con la idea de ser una revista jurídica, nunca fue una revista en sentido ortodoxo o reducida a lo que era una revista con artículos y hojas y papel, sino que por empezar surgió como un proyecto digital y estamos hablando del 2017, o sea que bueno, no vamos a decir que fuimos pioneros, pero sí vamos a decir que esto todavía no era algo tan instalado como lo fue post 2020. Y en segundo lugar, también en lo que hacíamos reuniones de trabajo dentro de la Secretaría de Redacción y un poco lluvia de ideas, surgió la posibilidad de incluir una sección especial, que era una sección que permitía, desde su título, apéndice multimedia, la introducción de otros recursos, y otra vez, no ortodoxos, como por ejemplo grabaciones de entrevistas y otros recursos multimedia, en definitiva. Entonces, bueno, ese es un Aquí poco, estamos. sí, la historia, y aquí estamos ahora, efectivamente, porque, bueno, ahora vamos a estar trabajando y estas entrevistas van a ser parte del contenido de ese apéndice multimedia que será
en este número seguramente más que un apéndice, el corazón de la revista, ¿no? Pero antes de llegar a contar esto, y mejor dicho, explicar por qué este número tiene esa particularidad, quisiera un poquito insistir en los motivos que, como digo, me llevaron a proponer la creación de la revista, pero que motivaron también a quienes inicialmente se sumaron a este proyecto. Y creo que, como dije, un poco la idea estaba en visibilizar la práctica, pero también la intención era teorizar o acompañar las elaboraciones teóricas que se hacían o que se estaban realizando a partir de esta práctica. Entonces, un poco esto también explica las tres secciones de la revista, porque hablamos del apéndice multimedia como esa pata innovadora y a la vez esa vía de contacto más directo con la comunidad de lectores. De hecho, las entrevistas, incluso las originales, estaban en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Entonces, eso sí estaba, pero comenzábamos con lo que eran las experiencias del litigio de interés público, contando qué es lo que se estaba haciendo en una primera sección, y en una segunda sección los artículos, que eran los justamente trabajos de reflexión teórica de todos aquellos académicos que estuvieran trabajando en estos temas. Es muy interesante porque, bueno, a veces se daba el diálogo entre gente de la misma casa académica o de distintas universidades que podían trabajar en estos temas desde distintas latitudes, ¿no? Y un poco para cerrar esta primera pregunta que me has hecho, lo que me gustaría resaltar es algo que dije, que la revista siempre nació como un espacio de diálogo y de conversación, como me gusta decir, como un foro de deliberación, si se me permite, porque nunca pretendimos brindar como axiomas y que nuestras contribuciones fueran algo cerrado, sino que siempre era una especie de diálogo, como dije recién, entre académicos, entre quienes estaban en la práctica, pero también entre las contribuciones y sus lectores. Y a mí siempre me gustó insistir desde las presentaciones en que esto era, bueno, lanzar un poco a través de la revista y alguna dimensión esta información, estas contribuciones y que, bueno, esto continuara esos efectos más allá de nuestra, digamos, de nuestro aporte y de nuestra materialización en otros ámbitos, ¿no? Y ahora lo interesante es que volviendo a este número que es tan especial para nosotras, también vuelvo a pensar en esa idea, ¿no? Vuelvo a pensar en que estamos iniciando este ciclo de conversaciones y las conversaciones, más allá de integrar el apéndice multimedia o la sección de contribuciones multimedia de la revista, van a estar también en YouTube y van a ser algo que van a estar disponible, flotando y que, bueno, sabrá el azar a quién tienen que llegar y qué diálogos tienen que reiniciar. Entonces, bueno, eso Perfecto. es un poco la historia y hasta aquí estamos llegando, como digo, después de 8 años de mucho trabajo, por supuesto modificaciones en el equipo, con los años te has sumado junto con Irina eh, en su momento siendo el pilar fundamental, especialmente en los últimos años, y bueno, y sumamos luego nuevas colaboradoras el año pasado. La realidad es que el proyecto ha tenido estos cambios internos, pero siempre una línea constante a partir de estas ideas que te menciono. Y un poco hoy haciendo la revisión, creo que, bueno, hemos podido ser consistentes con esa idea y bueno, eso es gratificante. Bien. Carlota, específicamente a lo de hoy, que es el ciclo de conversaciones, ¿querés comentarnos un poquito cuál fue el objetivo, cómo surgió la idea de hacer este ciclo, qué Sí. es lo que esperás? Bueno, muchas gracias. Sí, justamente hablaba de las mutaciones internas y de las dinámicas propias de la vida misma, ¿no? De la que no somos ajenas. Y bueno, este año creo que como equipo sentimos individualmente y luego colectivamente cuando lo compartimos, eh, que el año era diferente y que íbamos a tener que tomar alguna medida para trabajar adecuadamente en ajuste o con ajuste a esas circunstancias. Y la verdad es que voy a hablar de mí y en lo personal, por circunstancias profesionales que me han llevado a estar fuera del país, trabajando como investigadora en Países Bajos,
si bien nunca quise desprenderme de este proyecto, porque, bueno, justamente es un proyecto al que le puse corazón y también es un proyecto que no nació para fenecer inmediatamente, sino para tener relativa vida. Eh, Sin embargo, este año comencé a sentir como que había algo que luego, como digo, individualmente y dentro del equipo lo confirmamos, que nos movía a pensar no solo en trabajar diferente finalmente, sino también en dar una especie de cierre y de cerrar una manera de trabajar y de cerrar, bueno, un ciclo en definitiva dentro de la revista. Entonces, por supuesto que mi compromiso con el tema no desaparece, pero sí creo que dar cuenta de las modificaciones, por más que uno a veces quiera resistirlas, es importante y cuando compartimos esto internamente, había otras modificaciones individuales que de algún modo avalaban que aunque yo hubiera querido continuar, esto quizá no hubiera sido posible. Entonces, nos pareció que la mejor forma de cerrar este ciclo, que era lo que sentíamos que estaba sucediendo, era en parte celebrando, ¿no? Lo que habían sido estos años y en parte para esa celebración realizando como otra apuesta, pensando en dar coherencia a lo que había sucedido, dar también, como digo, más espacio al contacto con la comunidad, este acercamiento en YouTube, ¿no? En vías un poco más masivas y no solo para el nicho de interesados en estos temas. Entonces, un poco surgió otra vez de esta lluvia de ideas que podemos hacer, y es interesante porque en lugar de quedarnos con la dificultad, la trascendimos. Y Ujú. otra vez, la verdad es que quiero agradecer haber contado con el respaldo del secretario de Extensión porque nuevamente ante esta propuesta de modificar el contenido recibí un respaldo absoluto. Y bueno, y también el respaldo de quienes han sido invitados y han aceptado ser parte de este ciclo de conversaciones, que son todas personas que de alguna manera han tenido alguna vinculación con la revista durante estos 8 años y por eso queríamos entrevistarlos, más allá, por supuesto, de su vinculación con el tema del derecho de interés público o el litigio de interés público. Y en ese sentido creo que, como digo, es un cierre, pero especialmente es una celebración de una idea que pudo consagrarse, que pudo concretarse, que tuvo vida y aunque se cierra en alguna medida un ciclo de una manera de trabajar y una manera de dar vida a la revista, lo interesante es que todos sus contenidos, y esto es lo interesante también de la, vamos a decir, digitalización o de la virtualidad, y es que todo permanece constante y se renueva. Y quien llega a la revista hoy, aunque sea el número uno, es su primer contacto con la revista y la revista permanecerá viva. Y si bien, como digo, a mí me costaba desprenderme de la idea, también creo que es una forma de decir, bueno, esto está vivo, ¿no? Un cierre no significa dar muerte al proyecto, sino todo lo contrario, cerrarlo cuando corresponde y en su mejor luz y con su mejor vitalidad. Entonces, bueno, esta es un poco la explicación de por qué este número se ha reconvertido a ser plenamente un contenido multimedia durante. Dentro de este número no va a haber artículos ni experiencias de litigio interpúblico, sino simplemente entrevistas que van a estar accesibles justamente a través de YouTube, pero también por vía de la revista. Quien acceda al número encontrará los enlaces y también una explicación de por qué entrevistamos en cada caso a cada una y cada uno de los entrevistados. Así que ese es el motivo de nuestra presencia, bueno, hoy aquí en esta función inaugural y celebratoria y también, obviamente, de los enlaces a los otros videos que, por supuesto, invitamos a ver, ¿no? Perfecto, sí, exactamente. Bueno, el tema del ciclo de conversaciones son las definiciones del litigio de interés público, que es lo que buscamos con estas entrevistas, dar un poco más de luz a este tema. ¿Qué opinión te merecen estas nociones del litigio de interés público? Tenés, obviamente, supongo, algo para contarnos, decirnos. Sí, y también contar lo que nos pasó internamente, ¿no? Porque esta idea, cuando empezamos a decir, bueno, ¿y sobre qué querríamos hablar? Y fijamos nuestros ejes, y yo hablo ahora, pero estoy hablando, obviamente, también de lo que hicimos colaborativamente, fue una forma de volver sobre temas que habían sido fundacionales, que en algún momento quisimos también instalar con algún
llamado a concurso para que quienes tuvieran intención trabajaran en el tema. Y nos dábamos cuenta que en definitiva no había sucedido que en esa convocatoria a concurso tuviéramos demasiado éxito, con lo cual seguía vacante, ¿no? la posibilidad de trabajar en una definición del litigio de interés público. Que por supuesto, subjetivamente, yo tengo una inclinación a esa, digamos, pregunta teórica y lo he trabajado históricamente y lo he vuelto a trabajar este año en un artículo que estoy terminando. Entonces, por supuesto que es algo que subjetivamente yo traigo, ¿no? Pero creo que es fundamental, más allá de mi interés, porque esta disciplina en definitiva es algo muy interesante, porque todos más o menos sabemos que está teniendo lugar, todos sabemos que hay litigio de interés público de una u otra forma en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, pero también hoy día en Europa y Sudáfrica, India y otros países que ya históricamente, tanto como Estados Unidos, habían desarrollado estas formas de litigio. Sin embargo, es fácil decir esto es, esto no es, pero en casos claros. Y siempre aparece como una franja de casos grises donde no es tan fácil decir si el caso es o no litigio de interés público. Por ejemplo, hay formas de litigio estratégico, especialmente como se ve ahora en Europa, hay incluso formas de lawfare o de SLAPs, que son justamente litigio estratégico dirigido para frenar la participación pública. O sea, algo que es estratégico, que podría tener uno de los elementos que utilizamos para definir el litigio de interés público y que sin embargo va en contra de todos los valores que creemos que todos defendemos cuando hablamos del litigio de interés público. Entonces, esto me hizo pensar que no perdía actualidad la necesidad de una definición y que al contrario, esa definición necesitaba dar cuenta de estos casos grises, ¿no? De esta franja intermedia, porque podríamos prescindir de la definición si todos estuviéramos de acuerdo y comprendiéramos qué es. Aun cuando siempre es difícil aislar las propiedades, de decir, bueno, ¿por qué es y por qué no es? Bueno, pero si todos estuviéramos de acuerdo, podríamos hasta evitarnos el trabajo. Pero cuando empiezan a aparecer estos casos grises y cuando justamente a partir de la estrategia empieza a haber como una especie de solapamiento entre lo que sería litigio de interés público y lo que no es, pero como se llama igual, no sabemos. Bueno, me pareció que entonces, como digo, es importante y era importante y oportuno que abordáramos esto también en estas conversaciones. En parte, yo tengo, por supuesto, ya mi conclusión y creo que esto también, bueno, porque podemos develar que estamos haciendo esta entrevista luego de haber hecho las entrevistas anteriores y podemos anticipar que esto surge y es consistente con lo que en muchas conversaciones aparece, ¿no? De esta idea de cómo este enfoque del derecho es un enfoque que no viene a desplazar completamente el enfoque tradicional, pero sí a complementarlo. Entonces, algo interesante cuando uno empieza a definir el litigio de interés público, o mejor el derecho de interés público, es que es un enfoque aplicado al derecho y es un enfoque distinto y complementario. Y me parece sumamente interesante porque de acá se desprende la posibilidad de distintos, o mejor dicho, distintas aproximaciones al ejercicio profesional, distintas aproximaciones al ejercicio jurisdiccional y, por supuesto, distintos enfoques desde la teoría para analizar y comprender estos fenómenos. Dentro de lo interesante y como me he esforzado en tratar de aislar esas propiedades definitorias, creo que hay algo que tiene que ver con un enfoque altruista, que es defender los derechos de otros sin necesariamente uno o una estar involucrada en esa violación de derechos. Y también una fuerza, vamos a decir, una especie de pulsión hacia provocar y generar un cambio social donde fuera necesario para ajustar la realidad con los valores, en principio constitucionales o fundamentales, pero en definitiva la protección de los derechos humanos, o sea, para dar vigencia a los valores que dan fundamento a los derechos humanos. Y esto también, en muchos casos, y creo que es una propiedad definitoria, fomentando la participación de sectores que de otro modo estarían subrepresentados o que no tendrían adecuada participación. Entonces, acá se dan como estos dos elementos, ¿no? Sustantivamente el derecho de interés público protegería los valores de derechos humanos, pero también la participación y la representación. Y de alguna manera, al decir esto, también decimos el diálogo.
Por eso que sí quiero insistir en algo que dije al hablar de la motivación para crear la revista y un poco su impronta personal, porque creo que acá hay una coherencia entre lo que caracteriza al derecho de interés público y también, por supuesto, al litigio de interés público, que tiene que ver con una mirada diferente, como dijimos, pero más dialógica, donde efectivamente la participación y el diálogo de las partes involucradas cobra total sentido y da significado a la práctica. Entonces, este valor que tiene que ver con la práctica dialógica es el que evidentemente pretendimos desde el inicio dar también a la revista. Entonces, ahí es donde veo esa coherencia que me parece valiosa, porque en lo personal soy una convencida del valor de las prácticas deliberativas para acercarnos a acuerdos, a la corrección, a, bueno, la determinación de qué es lo que debemos hacer como comunidad y sociedad. Y esto solo se hace desde un diálogo respetuoso, un diálogo efectivamente que considere los derechos de otros, con una mirada altruista, y por eso me parece tan interesante seguir trabajando, de hecho, por esta mirada alternativa y complementaria del derecho. Entonces, bueno, así es que estamos contribuyendo, por lo menos en un modo diferenciado, porque al llegar a otra audiencia también, este no es el artículo donde yo estoy definiendo el derecho de interés público, ni las conversaciones van a ser un artículo. Eso está en otro lado. Pero si logramos instalar este tema por otras vías y todos comenzamos a comprender mejor, pero entonces ahora entiendo por qué el litigio por el cambio climático, el litigio por los derechos sociales, la defensa en el caso del riachuelo y la contaminación, la defensa de la población o la defensa de los derechos de quienes están privados de su libertad en comisarías o incluso en centros penitenciarios bajo condiciones indignas. Esto es diferente y entender por qué, ¿no? Y acercar también a la comunidad la idea de que bueno, el derecho se ha ido adecuando a las necesidades de la hora y del tiempo, que si bien hay muchas críticas para hacer, también hay cosas para reconocer en esta evolución. Mm. Muy, muy interesante. Mm. Bueno, habiendo intentado zanjar esta primera dificultad, que es la definición del litigio de interés público, ¿con qué otras dificultades nos encontramos en el litigio de interés público? Sí, esto es algo que, bueno, va a surgir también en las conversaciones porque es algo que nos propusimos, digamos, subrayar y por lo menos testear con los distintos involucrados. Yo ya tengo, y antes de las conversaciones, por supuesto, la tenía, tengo una postura al respecto porque es lo que he trabajado, de hecho, en mi tesis doctoral, que es la dificultad por legitimar el obrar del Poder Judicial en este tipo de causas, y creo que si bien hay una falta de regulación al respecto, y esto es lo primero que podemos decir, también hay una falta de comprensión adecuada, y esto quizás sea más interesante, porque el legislador puede regular, pero si lo hace desde la lógica del derecho tradicional, probablemente esto termina recortando, perjudicando a la práctica y asfixiándola en algunos supuestos. Esto es lo que se dice que pasó con el amparo, ¿no? Como que toda regulación ulterior lo vino a asfixiar. Pero esto no solo porque alguien quiera limitar bueno, el ejercicio de las libertades o una garantía, o porque en Argentina particularmente la regulación del amparo también se origina en un gobierno no democrático, ¿no? Pero aún así, digamos, aunque hubiera legisladores bien intencionados o bien intencionadas fueran las legisladoras, creo que hay algo que tiene que ver con la falta de comprensión de las particularidades de esta forma de litigio. Y puntualmente voy a mencionar algo que creo que es lo que genera esta dificultad y tiene que ver con que en general el litigio de interés público, como dije, que intenta provocar cierto grado de cambio social y una adecuación entre la realidad y esas promesas constitucionales, vamos a decir simplificadamente, muchas veces entra de lleno a objetar políticas públicas o la ausencia absoluta de políticas públicas. Entra de lleno a revisar partidas presupuestarias. Y todo esto desencaja completamente con la interpretación tradicional del rol jurisdiccional. Entonces, revisar cómo debe hacerse ese control, cómo debe legitimarse el obrar del Poder Judicial, requiere hacer otro tipo de preguntas distintas de aquellas a las que estaba habituado, incluso el legislador especializado en temas procesales. Entonces, revisar una nueva dinámica para un Estado que admita este tipo de revisiones y esta nueva vamos a decir, este nuevo equilibrio entre los poderes, donde el Poder Judicial sí se permite dialogar con el legislativo o ejecutivo y sí se permite
empujarlos un poquito más allá de lo que tradicionalmente se esperaba, requiere también fuentes de legitimación al interior de los procesos. Y creo que, como digo, si bien falta la legislación, quizá todavía falta un razonamiento, digamos, bien informado respecto de cuáles serían esas necesidades. Y si bien esto ha cambiado, porque hay mucha más claridad hoy día de la que, por supuesto, había cuando esto comenzaba y donde la respuesta jurisdiccional era, perdón, pero yo no puedo entrar en cuestiones de índole política. Y como esto ha cambiado, y por supuesto ha cambiado también en el entendimiento de los legisladores, sí me parece que no es cuestión de decir hay que regular, sino que tenemos que decir es importante regular bajo ciertas condiciones y teniendo en cuenta ciertos parámetros, ¿no? Pero sin lugar a dudas que esto es una limitación y también es una limitación eventualmente, como digo, la comprensión que tenga el legislador, pero también la comprensión que tengan los jueces y juezas, ¿no? Porque con instrumentos brillantes tampoco vamos a lograrlo si no tenemos claridad. Y por eso, otra vez, es que esta revista ha tenido esa intención de visibilizar la diferencia, las necesidades y, bueno, creemos entonces haber ya hecho esa contribución. Y es con lo que nos vamos a encontrar en las distintas entrevistas. Cada cual desde su ámbito de trabajo nos presenta diferentes dificultades. Así que las y los invitamos a ver las entrevistas, a leer los números anteriores, a ver el apéndice. Hay también una subsección llamada materiales para el litigio de interés público, muy interesante. Así que bueno, podemos decir que este es un final, pero no un final final, sino como un final abierto, digamos. Absolutamente, sí, yo en parte creo que esa es la mejor definición, lo que acabas de decir, ¿no? Como entender esto como un cierre de un ciclo, como la conclusión de una manera de trabajar y también un cierre oportuno que nos permite, como decimos, celebrar en buena forma y dar lo mejor hasta el último momento y saber que lo hemos hecho bien. Y que 8 años y 9 números tampoco es poco, al contrario, la verdad es que como responsable de este proyecto me siento orgullosa de haber podido sostenerlo durante este tiempo, pese a cambios, como digo, profesionales y vitales en mi persona y por supuesto en el interior del equipo también, porque el grupo inicial fue mutando, nos hemos ido modificando, hemos trabajado a distancia, hemos trabajado en línea, hemos trabajado en pandemia. Así que bueno, haber podido sortear todas estas dificultades creo que, bueno, no es poco y merece también ser dicho, ¿no? Porque no es que uno se lo autodiga, sino que es parte de lo que se ha dejado sembrado aquí. Y bueno, como ya vamos cerrando, ¿no? Si no estoy equivocada, Es- eh, cerrando también esta conversación, quiero decir, no puedo evitar dedicar entonces unos minutos a agradecer, un poco lo vengo insinuando, eh, pero quiero hacerlo de manera explícita porque hoy me conectaba con algo que había escrito al presentar el primer número de la revista y es algo muy real y en lo que sigo creyendo y es muy potente, ¿no? Para decir que cuando estas ideas surgen como algo tan inmaterial y uno puede empezar a dedicarle energía y puede empezar a soñar, ay, me gustaría y si logro. Pero esa idea que genera así un placer, digamos, intelectual por soñar, no sería nada si no se conjugan los factores humanos y la energía de trabajo para que esa idea se materialice en acciones concretas, en objetos materiales y en todo lo que en definitiva hoy podemos mostrar que ha sido el trabajo de la revista. Entonces, lo primero que tengo que hacer, por supuesto, es reiterar el agradecimiento al secretario de Extensión, a Fito Brook, porque él confió en mi idea desde que era solo un conjunto de palabras y una propuesta. Y por supuesto a todo el personal de la Secretaría de Extensión que siempre colaboraron desde un inicio, pero en especial, por supuesto, a Marcelo Ponti, que es el diseñador gráfico de la revista, que siempre tuvo una mirada innovadora sobre el diseño, bueno, trabajó en la tapa, la estética de la revista, todo surgió de reuniones colaborativas con él y la verdad que, bueno, tengo que estar muy agradecida mencionarlo y además decir que, bueno, este aporte significó para nosotros eso, ¿no? Contar con un equipo, no ser solamente nosotros quienes creíamos en la revista, sino tener detrás a la Secretaría de Extensión colaborando
y bueno, agradecer por ese respaldo. En segundo lugar, a quienes aceptaron en su momento ser parte del consejo asesor de la revista, también confiando en lo que era una idea y confiando en, bueno, en mí, en definitiva, que era quien les llevaba esta propuesta. Y bueno, eso por supuesto que suma porque es parte de lo que no voy a mencionar a cada uno porque toda esta información está en la revista y es mejor leerlo y no aburrirles ahora, pero sí es mi agradecimiento personal. Y luego, por supuesto, a quienes cuando yo en algún punto esbocé esta idea, dijeron sí y comenzaron a reunirse conmigo y a generar más ideas y a mejorar esa idea inicial que era solo una semilla y a decidir las secciones y a invitar autores y a buscar a los correctores. Todo esto, que es un trabajo sumamente invisible, es muy esforzado. Debimos hacer de cero lo que era un proceso editorial, elaborar los pasos, cómo podíamos optimizar este trabajo. Bueno, cierto es que como profesora de Derecho Procesal esto no debía costarme, pero había que hacerlo porque ninguno de nosotros tenía experiencia en el trabajo interno de una revista. Y bueno, y todos los desafíos que tiene querer cumplir con plazos, querer cumplir con calidad académica y ciertos estándares. Así que bueno, mis palabras de agradecimiento para quienes estuvieron desde el comienzo, para quienes se fueron sumando. El último tiempo, bueno, hoy sos la cara visible, pero basta con revisar los integrantes de la Secretaría de Redacción para ver quiénes han estado apoyando y dedicando energía, tiempo, horas y trabajo a este proyecto. Por supuesto, agradecer también a los autores que confiaron al entregar su trabajo para integrar la revista y a los evaluadores, sin los cuales esto no podría haber sucedido, porque esta era una revista que tenía referato doble ciego, entonces esto era un trabajo, por supuesto, adicional, no era recibir el trabajo y mandarlo a publicar. Y este esfuerzo, la verdad es que, bueno, es parte de todas esas almas voluntariosas que fueron poniendo su parte y que fueron dedicándonos su esfuerzo, su tiempo, como digo, y su trabajo. La verdad es que, bueno, esto es un agradecimiento general y también a todos aquellos lectores, porque en definitiva, otra vez, ¿no? Uno puede tener una idea brillante, uno puede tener gente que colabore y esta idea puede concretarse, pero si no hubiera habido el feedback que hemos ido teniendo en este tiempo, también es cierto que la idea hubiera estado un poco más aislada y un poco más desprendida de lo que nosotros entendíamos que era la comunidad destinataria de todo esto. Así que también agradecer a quienes han sido parte como lectores de la revista, con comentarios, con contribuciones, a quienes han querido participar y por alguna razón este año hemos debido decir que no. Bueno, y creo no estar olvidándome de nadie, pero Y como digo, especialmente a quienes integran este ciclo, que también fueron, a veces fueron evaluadores, a veces fueron autores, eh, exacto, a exacto, ellos sí. también, a ellos y Hasta a quienes ellas. aceptaron en este momento para el ciclo ser parte del ciclo de entrevistas o de las entrevistas, absolutamente. Pero por temor a estar olvidándome de alguien o de algo, yo simplemente quiero dejar explícito mi agradecimiento y mi humildad al decir que si bien debo reconocer con objetividad que la idea ha sido mía, también quiero reconocer que nada hubiera sido posible sin la colaboración de todos estos factores que venimos mencionando. Y que en parte lo lindo de todo esto es cuando uno se siente pieza de un engranaje de algo superior y cuando puedo decir que, bueno, traje la idea, digamos, a la realidad, pero que lo que sucedió sucedió más allá de mí y que a la vez, como dije al presentar la revista se nos escapaba de las manos. Y es cierto, la revista ya no nos pertenece y la revista ha quedado ahora siendo parte del acervo de la facultad, por supuesto, pero creo que va más allá y ya es parte de la comunidad académica. Y bueno, diría que para cerrar, lo mejor que se me ocurre es decir, este no es un final, sino simplemente la conclusión de una manera, de un espacio, de un lugar, de un tiempo y espacio puntuales, pero de ninguna manera va a ser el final de mi compromiso con estos temas y seguramente no sea el final de la vida del derecho de interés público, como me interesa verlo, que es una aproximación diferente, no solo al ejercicio profesional, no solo a la comprensión del derecho, sino también de la vida. Y en eso sigo trabajando, en eso se me van las reflexiones también personales, en pensar en otra manera de ver al derecho, una manera más sensible, más conectada, más altruista, más
si se quiere, más humana. Y creo que esto fue un ejemplo, pero seguiré trabajando en dar vida a esa manera de entender al derecho. Así que muchísimas gracias, Vanina, por ser parte de este último número que realmente es muy especial, creo que para ambas. Así que, bueno, mi agradecimiento, por supuesto, no puede terminar sin mencionarte. Sos un pilar fundamental en este momento de cierre y, bueno, el agradecimiento va para vos también. Bueno, ya te lo he dicho en privado y en otras ocasiones, pero gracias a vos por confiar. Y no quiero extenderme ni emocionarme, pero es la mejor manera que se podía concluir esto que hemos hecho durante todos estos años. Así que gracias, gracias a quienes estén del otro lado y otra vez reiteramos la invitación a ver este número, estas entrevistas y los números anteriores. Absolutamente. Gracias. Bueno, lo que no dijimos, y por ahí vamos a agregar, es que para ver los otros números, quienes no nos conozcan tienen que ir al portal de revistas de la Universidad Nacional de La Plata y ahí mismo buscar REDIP, Revista de Exacto. Interés Público, y ahí aparecen todos los números. Esto es lo que nos faltó decir. Y simplemente, bueno, como Sí, digo, agradecerte a vos porque sos la cara visible, pero por supuesto también está colaborando en este número Carolina Vinacia, a quien agradecemos y mencionamos explícitamente. Bueno, les despedimos. gracias. Esperamos recibir sus comentarios que pueden dejar aquí abajo de este video y les saludamos y quedamos a disposición.